Muy buen día, soy el cirujano dentista Mario Alberto Ávila Mendoza de la Escuela Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta oportunidad vamos a atender al propedéutico de Ciencias de la Salud a nivel bachillerato para la asignatura de Campos de Acción del Profesional de la Salud con el tema Medidas y acciones para la prevención de la enfermedad individual, familiar, social e institucional, desarrollando lo que es la atención primaria, secundaria y terciaria del sector salud, evidentemente. Bueno, sirve este video como una introducción y de apoyo a nuestros estudiantes. Cualquier situación, estoy a sus órdenes. Lo primero que debemos de entender para el desarrollo de estos temas es dejar claro el concepto de salud y enfermedad. ¿Qué es lo que entendemos por salud y qué es lo que entendemos por enfermedad? Según la Organización Mundial de la Salud, se entiende como el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente como la ausencia de afecciones y enfermedades. El goce máximo de la salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Aquí hacer el punto, el énfasis a que debemos de entender que la salud es un estado de homeostasis interno y externo del cuerpo del individuo, pero no solamente estamos hablando del aspecto anatómico, estructural, morfológico, sino también del aspecto fisiológico, es decir, el funcionamiento correcto de sus tejidos, órganos, sistemas y aparatos, como también del aspecto mental o psicológico. ¿Sí? Cualquier tipo de perturbación psicológica que pudiéramos llegar a tener podría tener repercusiones o consecuencias a nivel fisiológico y también anatómico. ¿De acuerdo? Entonces, dejar estas tres ideas bien claras con respecto a este entendimiento: un bienestar anatómico, fisiológico y psicológico. ¿De acuerdo? También vemos el proceso de la enfermedad, ¿sí? Que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se define o se entiende como la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por signos y síntomas característicos y cuya evolución es más o menos previsible. En este caso, la enfermedad pues va a ser entendida como la perturbación del estado de la salud, de la homeostasis interna y externa. Cualquier tipo de factor, condición o situación que se esté presentando, que esté perturbando precisamente esta homeostasis, este estado de equilibrio, de bienestar, sí, en un individuo podría estar desarrollando algún tipo de enfermedad. Algo que debemos de tomar en cuenta aquí es de que todas las enfermedades vienen acompañadas precisamente de un signo y de un síntoma que es consecuencia de la enfermedad como tal, ¿no? En el estudio de los diferentes tipos de patologías que pudiéramos llegar a estar presentando como seres humanos, pues evidentemente se empieza a desarrollar una etiología de la enfermedad, ¿sí? Un entendimiento del surgimiento de la misma, el desarrollo y la evolución, y de alguna manera pues se hace previsible, como bien se marca aquí, el posible desarrollo o la evolución que pudiera llegar a tener una enfermedad o un padecimiento en un individuo, ¿sí? Dato importante de todo esto de la enfermedad, recordar o dejar marcado muy bien ahí lo de los signos y los síntomas. Recuerdo que un síntoma es algo que el paciente siente, que el paciente percibe de su cuerpo, pero que el profesional de la salud en cuestión no tiene la forma o la manera en la cual pudiera medir realmente esa sintomatología. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablamos de un signo, estamos teniendo ya una manifestación, digamos, física expresada, observable clínicamente e incluso medible, ¿sí? Como podría ser la fiebre, ¿no? Una alta temperatura corporal que esté repercutiendo precisamente en un desarrollo de una fiebre. Bueno, pues nosotros podríamos medir ese signo, ¿no? También lo que podría ser la hipertensión o la hipotensión, también lo podríamos medir, o la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Estos serían signos que son medibles, que podemos revisar como una manifestación propiamente del desarrollo de la enfermedad. Bien. Sumado a esto, pues comprender también lo que son las diferentes ciencias y las diferentes disciplinas que se tienen dentro del área de la salud para el estudio precisamente de todos estos procesos de salud, de enfermedad o de las patologías y las terapéuticas indicadas para la atención a diferentes tipos de padecimientos. ¿Ok? Bueno, entonces, de acuerdo a las ciencias de la salud, es una ciencia que es de tipo fáctica, ¿sí?
que se basa en los hechos, en las realidades, y también es con respecto a lo experimental. Sí, son ciencias que se basan de los hechos y de la realidad física, de la fenomenología. Comprende el conjunto de ramas naturales y sociales que intervienen en el entendimiento y atención de los procesos de bienestar personal, familiar y de la comunidad. Son ciencias experimentales cuya técnica principal es la observación. Cuando estamos hablando de las diferentes ciencias en el área de la salud, pues estamos haciendo referencia a todas aquellas asignaturas, por ejemplo, que ustedes, alumnos de bachillerato, cuando ingresen a su educación profesional en el área de la salud, esperamos contar con ustedes en el Instituto de Ciencias de la Salud, bueno, pues van a tener diferentes tipos de asignaturas de ciencias que van a ir desarrollando para, evidentemente, pues su profesión, ¿sí?, en la que ustedes hayan elegido en cuestión. Por ejemplo, la citología, que se encarga del estudio de las células, la histología, que se encarga del estudio de los tejidos, embriología, del desarrollo gestacional, la genética, obviamente, de todos estos procesos de la herencia, mecanismos de la herencia, anatomía, de toda la morfología y estructuras que componen el cuerpo humano, fisiología del funcionamiento, microbiología, estamos hablando de organismos unicelulares, principalmente dirigido a lo que vendría siendo la bacteriología, la inmunología de tu sistema inmune, neurología pues del sistema nervioso, y así las demás diferentes tipos de ciencias que pudiéramos llegar a presentar a lo largo de toda nuestra educación profesional, sí, y pues que nos estarían acompañando también a lo largo de toda nuestra vida laboral, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto a todas estas ciencias, pues se construyen los diferentes tipos de disciplinas del área de la salud. En el Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues se ofrecen diferentes tipos de disciplinas con respecto a esta rama de estudios, ¿sí?, de esta ciencia. Por ejemplo, lo que es la licenciatura en cirujano dentista, o en enfermería, o en farmacia, en gerontología, médico cirujano, nutrición y psicología. Son algunas de las disciplinas o de las ciencias que podríamos estar cursando, podríamos estar estudiando en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿sí?, que les ofrece a ustedes, alumnos de bachillerato. Además, el amplio reconocimiento para cada una de estas licenciaturas en nuestra universidad, sí, que se caracteriza precisamente por un alto nivel académico o un alto nivel educativo. Bien, bueno, con respecto a estas ciencias y a estas disciplinas, bueno, pues lo que vamos a estar estudiando como profesionales de la salud, pues va a ser la atención a la salud propiamente y a los procesos de la enfermedad, donde podríamos implementar diferentes tipos de estrategias para la prevención del desarrollo de diferentes tipos de enfermedades, ¿de acuerdo? En este sentido, pues primero entendamos lo que se llama la tríada ecológica, ¿sí? La tríada ecológica del proceso de la salud de enfermedad, es decir, cuáles son los factores que intervienen para que una persona que está en salud empiece el desarrollo de algún tipo de padecimiento, una patología, etcétera, ¿ok? Algún tipo de malestar, es decir, algún tipo de enfermedad. Bueno, la ecología estudia la relación que existe entre los factores bióticos y abióticos en relación al estado de salud de enfermedad, estudia la interacción de los distintos factores ambientales que facilitan el contagio o el desarrollo de una patología, de un proceso de enfermedad, ¿de acuerdo? Para esto, entonces, vamos a hablar de 3 factores fundamentales para que se presente este proceso de salud de enfermedad. Lo primero sería ya hablar del huésped. De entrada, ustedes deben de saber o de asociar la palabra huésped dentro de el área de la salud, la asociamos directamente con hospedador o huéspedero o huéspedera. En este sentido, debemos de entender que el huésped en esta área lo entendemos como el individuo que va, ¿sí?, a aceptar o que va a tener alojamiento, ¿sí?, para el agente causal. Dicho de otra forma simple, el agente causal podríamos decir que es de tipo biológico, una bacteria, por ejemplo. El huésped sería el que recibe a esa bacteria, ¿sí?, el que le da alojamiento a esa bacteria, y que provoca pues que esta
infecte tejidos y llega al desarrollo de una sintomatología de signos propios de la enfermedad que está provocando, ¿sí? Entonces, dejar bien claro aquí lo de huésped u hospedador: cualquier organismo vivo que pueda alojar a otro organismo que pueda causar una alteración en su salud, ¿sí? Es decir, un patógeno, lo que vendría siendo el agente causal, por ejemplo. ¿Qué es un agente causal? Bueno, pues todo poder, principio, sustancia capaz de actuar en el organismo y que es nocivo produciendo una enfermedad. Poder, principio, sustancia, ¿sí? Incluso aquí yo les estoy marcando lo que serían los agentes causales como biológicos, físicos, químicos, pero en realidad aquí podríamos mencionar también los psicológicos, ¿ok? No debemos de olvidar, ¿sí?, que nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra homeostasis está constituida por un equilibrio en lo que viene siendo mente y cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, a un agente causal también de aspecto psicológico, que repito, no estoy marcando aquí, pero podríamos mencionar también, pues serían todas aquellas vivencias que pudiéramos llegar a tener a lo largo de nuestra vida, la convivencia, ahora que está con mucha atención el aspecto del bullying, ¿no? O las diferentes situaciones sociales que se están presentando, ¿sí? Que pudieran condicionar algún padecimiento, algún trastorno mental, etcétera, ¿sí? Bueno, en ese sentido, el agente causal pues puede ser biológico, físico, químico y también psicológico. Con respecto a los biológicos, de forma rápida, pues lo podemos mencionar como podrían ser los virus, los priones, las bacterias, algún tipo de parásito, protozoario, alguna ameba, podrían ser protozoarios como los parameciums, podría ser algún biológico pluricelular también de tipo animal, como algún tipo de gusano, como los nematodos, los Trichinella loncinorias, los oxiuros, incluso organismos pluricelulares más grandes, ¿no?, como podría ser la Taenium solum, y diferentes tipos de microorganismos u organismos biológicos, ¿sí? Los agentes también micóticos, ¿no?, también podrían causar algún tipo de enfermedad o padecimiento. Me refiero a los hongos, por ejemplo la onicomicosis, la tiña de piel, la alopecia, la Candida albicans, etcétera. Pues todas estas enfermedades son provocadas por hongos. En el caso de los agentes causales físicos, pues estamos hablando propiamente de algún agente que esté causando una interacción en flujo de materia y energía. Estamos hablando junto con los químicos. Pero bueno, en este sentido, por ejemplo, el calor, la temperatura, un golpe de calor, por ejemplo, una quemadura, haber tocado algo caliente que provoque alguna quemadura o quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado, el frío propiamente, incluso las condiciones climatológicas. Si bien esta es una idea errónea que luego se tiene, que se piensa que el frío enferma, ¿no?, como tal, pero en realidad la temperatura del frío no es que esté causando una enfermedad respiratoria, a menos que se tenga algún tipo de alergia, sí, pero bueno, también influye, ¿no?, como un aspecto físico. Y cuando hablamos de los químicos, estamos haciendo referencia pues a cualquier tipo de sustancia, por ejemplo, nociva, ¿no?, que luego tendemos mucho como seres humanos a estar ingiriendo, consumiendo alcohol, cigarro, algún tipo de toxina. Incluso hasta los químicos podrían llegar a ser hasta los propios medicamentos, ¿sí?, los propios fármacos. Una persona que, por ejemplo, sea alérgica, por ejemplo, a la penicilina, que se le administra penicilina y esto le repercute en alguna reacción, incluso hasta un shock anafiláctico, ¿sí? Bueno, pues eso sería de agente químico, ¿de acuerdo? Y agentes psicológicos, pues todas aquellas vivencias que pudiéramos llegar a tener, ¿sí?, en nuestro día a día, que estén influyendo en nuestra baja autoestima,
¿sí? En estrés, en ansiedad, en trastornos mentales como podría ser la anorexia o la bulimia, etcétera, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de situación. Entonces debemos de tomar como agente causal a todos estos tipos de factores. Ahora, medio ambiente. El medio ambiente, bueno, de términos generales, aquí lo mencionamos como que se refiere a la totalidad de los factores físicos, químicos, biológicos y socioculturales que condicionan al individuo para enfermarse. Esto es un poquito más completo, porque normalmente cuando ustedes escuchan estudiantes, perdón, de bachillerato, medio ambiente, hacen referencia o sus pensamientos los llevan a lo que nos está rodeando con respecto a las condiciones, por ejemplo, climatológicas, ¿no? De lluvia, de humedad, de sol, de fotoperiodo, de intensidad de luz, la composición del suelo, propiamente lo que vendrían siendo los factores abióticos del medio ambiente que estamos habitando. Pero no es solo eso, sino que el medio ambiente lo deberíamos de tomar en cuenta. Sí, esto bueno, ya es un consejo que yo les doy de carácter más personal. El medio ambiente ustedes lo deberían de tomar en cuenta o lo deberían de comprender mejor como la causa que condiciona o que forma el vínculo entre el agente causal y el hospedador. Eso sería el medio ambiente, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, está en un día soleado, en un día agradable, ¿sí? El medio ambiente dirías, bueno, el medio ambiente está agradable, hablando de las condiciones climatológicas, pero eso no excluye a una persona que se pueda enfermar, ¿me explico? O que sufra algún traumatismo, por ejemplo, un agente causal físico, que una caída, una fractura, un traumatismo como tal en alguna parte del cuerpo, pues eso va a condicionar al desarrollo de una enfermedad. Sí, entonces ese sería el medio ambiente. ¿Cuál fue la causa o el vínculo a través del cual el hospedador o el huésped, sí, tuvo esta interacción con el agente causal que detonó en el desarrollo de la enfermedad? Y no solamente pensar en medio ambiente como las condiciones climatológicas, abióticas que nos rodean, ¿de acuerdo? Bueno, de acuerdo a esto, sí podemos ahora hablar de lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿sí? En este sentido de la historia natural de la enfermedad hacemos énfasis en lo que es la etiología, ¿no? La etiología de la enfermedad. Estamos hablando de la evolución, el desarrollo, la consecuencia de la enfermedad y el posible tratamiento o terapéutica que ustedes van a estar implementando de acuerdo a los diferentes tipos de padecimientos, de acuerdo a las diferentes disciplinas que ustedes estén atendiendo, ¿ok? Me refiero a las diferentes profesiones a las que se vayan a dedicar cada uno de ustedes. En este sentido, podemos hablar de dos periodos fundamentales aquí, ¿sale? Lo que vendría siendo el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Cuando hablamos del prepatogénico, estamos haciendo referencia a este periodo en el cual no hay una interacción completa entre los factores, ¿sí? O la tríada ecológica, entre el hospedador o el huésped, entre el agente causal y el medio ambiente. Entonces, aquí ustedes, mis niños, como profesionales de la salud, lo que necesitan estar implementando son medidas preventivas. Vamos a empezar a hablar de medidas preventivas, ¿ok? O atención, niveles de atención de la prevención de la salud. Te explico. Como profesionales de la salud, que van a ser primero Dios todos ustedes, sí, bueno, pues como profesionales de la salud, ustedes siempre tienen que estar implementando medidas de prevención. Es decir, siempre vamos a estar procurando que el paciente de entrada pues no se enferme, y si se enferma pues se cure lo antes posible para evitar el desarrollo de diferentes tipos de complicaciones, enfermedades crónicas o incluso la pérdida de la vida, ¿no? La muerte como tal. Entonces es un punto muy importante aquí que ustedes entiendan que todas las acciones que ustedes implementen como profesionales de la salud son preventivas. Entonces, dentro del periodo prepatogénico podemos hablar de dos prevenciones que van a estar ustedes implementando de acuerdo a sus diferentes disciplinas. La primera es evitar que el agente causal tenga contacto mediante el medio ambiente, el que sea, ¿sí? El vínculo
¿sí? Tenga contacto con el huésped o el hospedador. Entonces ustedes como profesionales de la salud lo que van a hacer es tratar de evitar que de entrada exista esta interacción entre estos tres factores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablando de la medicina general, ¿sí? Del médico cirujano, o también participa mucho el profesional, el enfermero o la enfermera, ¿sí? Por ejemplo, las campañas de vacunación, ¿me explico? Ustedes en esta acción de prevención estás evitando que el paciente tenga esta interacción con el agente causal que le permita el desarrollo de la enfermedad. Medidas preventivas como las consultas de sanos que se llevan a cabo en los centros de salud, o medidas preventivas como tus chequeos. Por lo menos nos deberíamos de estar haciendo una revisión anual de todo lo que es nuestro sistema, nuestros estudios de laboratorio, ¿sí? Entonces, para saber que no estamos teniendo algún tipo de desarrollo de algún tipo de enfermedad, campañas de educación, ¿no? De la salud, el correcto o la correcta alimentación, el uso de métodos anticonceptivos para también tratar de evitar que se desarrollen enfermedades de transmisión sexual, capacitar a la gente para la cocción de los alimentos o la correcta preparación de los alimentos, el uso de vitaminas también podría llegar a ser, ¿sí? Entonces todas aquellas medidas preventivas que ustedes como profesionales de la salud van a implementar para evitar primeramente que el huésped o el hospedador tenga contacto con el agente causal, ¿de acuerdo? Esto en el periodo prepatogénico. Y la segunda acción prepatogénica, y la segunda acción de prevención que ustedes van a estar implementando es el correcto diagnóstico oportuno de la enfermedad antes de la presencia de signos y de síntomas, antes de alcanzar el horizonte clínico. El horizonte clínico lo vamos a entender como este momento en el cual el paciente en cuestión ya empieza la manifestación de la enfermedad con algún tipo de sintomatología, como dolor de cabeza, como vértigo, mareo, etcétera, ¿sí? O con el surgimiento de algún tipo de signo, ¿no? Como puede ser la hipertensión, por ejemplo, o algún tipo de complicación. Entonces, lo que ustedes van a hacer como profesionales de la salud va a ser, si no se pudo evitar de alguna forma que el agente causal, el medio ambiente y el hospedador tuvieran interacción y el paciente ya está empezando a desarrollar una enfermedad, bueno, pues será medida preventiva del profesional de la salud poder identificar, diagnosticar esa enfermedad incluso antes de que se empiece la manifestación de los signos y de los síntomas propiamente, ¿sí? Por ejemplo, las campañas estas que hay para capacitar, para motivar a las mujeres que hagan, realicen la autoexploración, ¿no? Para identificar posibles bolitas, digamos, que se pudieran estar formando en el seno y que pudieran ser causantes del desarrollo de algún tipo de cáncer. Bueno, si en la autoexploración, ¿sí? Individual, personal, o en la exploración clínica ya con un profesional de la salud se percibe el surgimiento de algún tipo de anomalía de tejido, bueno, pues antes de que el paciente empiece con la sintomatología y con los signos, con el padecimiento de la enfermedad como tal, pues se pueda diagnosticar oportunamente, ¿sí? Esto, bueno, no lo he mencionado, pero esto en relación a el correcto diagnóstico durante la construcción de la historia clínica, ¿sí? Entonces todo esto va muy de la mano de la historia clínica. Como profesionales de la salud, aquellos que pues evidentemente van a ser los próximos médicos cirujanos, ¿sí? Pues necesitan desarrollar una anamnesis, se llama, un interrogatorio a través del cual se quede un registro de lo que son los datos generales del paciente, como su nombre, edad, sexo, dónde vive, ¿sí? Su localización, su domicilio, en qué trabaja, cuántas horas al día, cuántos años ha trabajado en eso, y con toda esta información se va construyendo un posible diagnóstico, ¿me explico?
Cuando llegamos, por ejemplo, en esta anamnesis, en esta historia clínica, a los datos que vienen siendo los datos patológicos, perdón, heredofamiliares, ¿sí? Donde te dicen, bueno, mi mamá sufrió diabetes, mi papá tiene diabetes, o uno tiene hipertensión, o mis abuelos o mis tíos, ¿sí? Línea directa. Bueno, pues estos son datos que le arrojan al profesional de la salud que pudiera estar sumándole al entendimiento del padecimiento y a llevar a cabo lo que sería un diagnóstico diferencial, diferentes tipos de causas que pudieran estar provocando el surgimiento de una enfermedad, y después que se venga la descartación, ¿sí? Que se empiecen a hacer, por ejemplo, estudios de laboratorio, análisis clínicos, ultrasonidos, radiografías, tomografías, etcétera, todos los mecanismos que tenemos para poder identificar o poder diagnosticar oportunamente una enfermedad, incluso antes de que se empiece a manifestar como signos y síntomas en el horizonte clínico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una persona que te diga que sus papás son diabéticos, bueno, pues esta persona, de acuerdo a su talla, a su peso, a sus hábitos alimenticios, ¿sí? Y a las condiciones de signos y de síntomas que llegue contigo, pues podrías hacerle, vamos, por lo menos revisarle la glucosa en ese momento, ¿no? Y si no, pues hacerle algún examen de laboratorio para revisar por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Para revisar cuánta azúcar, digamos, ha estado manejando en los últimos 3 meses, para poder revisar si el paciente está teniendo una azúcar elevada, que sea de arriba de 95, 96, que te esté indicando que el paciente es prediabético, ¿no? Que podría estar ya presentando una prediabetes, una predisposición ya a formar esta diabetes, pero que todavía no se está manifestando como tal la diabetes en el paciente. Entonces forma parte de este periodo en donde tú puedes implementar esta medida preventiva para diagnosticar oportunamente y evitar el desarrollo de esta enfermedad con signos y síntomas, ¿de acuerdo? Bueno, por otra parte, entonces el horizonte clínico, la aparición de signos y síntomas, y luego se viene el periodo patogénico. Cuando se viene el periodo patogénico, ya es el periodo donde ya tenemos la manifestación de la enfermedad, ya tenemos signos y ya tenemos síntomas, ¿de acuerdo? En este sentido, pues repetimos lo de la anamnesis, es muy importante, la historia clínica, los datos personales, los datos patológicos hereditarios, los no patológicos, tomar los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la glucosa podría ser incluso. Ahora en tiempos de COVID, pues se puso muy de moda estar checando constantemente a nuestros pacientes con respecto a su saturación de oxígeno, con el oxímetro, etcétera, ¿sí? La exploración física incluso, ¿sí? El tocar, ¿no? Los diferentes tipos de tejidos, las zonas, la cabeza, los ganglios, revisar la nariz, el oído, la garganta, las amígdalas, revisar los ganglios, revisar el corazón, los ruidos cardíacos, revisar los pulmones, el abdomen incluso, ¿sí? Entonces la zona en cuestión que probablemente el paciente te diga que le duele o que le molesta. Recordemos que estamos en México y que no existe una adecuada cultura de la prevención por parte de la ciudadanía, ¿no? Normalmente cuando nosotros asistimos al profesional de la salud es cuando ya tenemos algún malestar, ¿me explico? Pero lo ideal sería asistir cuando estamos sanos, para que nos revisen y pudieran diagnosticar si hay peligro de que se esté desarrollando alguna enfermedad. Bueno, en este caso, en el patogénico, ya tenemos la enfermedad, es medida preventiva del profesional de la salud llevar a cabo una correcta anamnesis, llevar a cabo una correcta exploración física, clínica, y construir un diagnóstico veraz, ¿sí? Que pudiera venir acompañado de una comprobación mediante estudios de laboratorio, análisis clínicos, ¿de acuerdo? Al final lo que se pretende es diagnosticar temprano
para poder atender oportunamente, dar la terapéutica indicada y que el paciente recobre su homeostasis lo antes posible. En el sentido de que no pudiera ser diagnosticado, no fue diagnosticado oportunamente el paciente, entonces estaríamos ya hablando de una etapa o un padecimiento de cronicidad, ¿sí? De tiempo, ya de semanas, de meses o de años, ¿me explico? Incluso pudiera ser ya una enfermedad crónico-degenerativa en la que se le hubiera desarrollado al paciente. En este caso, pues lo ideal sería que mediante las medidas preventivas, por ejemplo, en el caso que les platicaba hace un momento de la prediabetes, bueno, pues identificar este proceso de la prediabetes, corregir los hábitos alimenticios, acompañarse del nutriólogo, ¿sí? Para evitar que el paciente llegue a la manifestación de la diabetes como tal, ¿no? Y pudiéramos regresarlo, retornarlo a su estado de homeostasis. Bueno, en ese sentido, bueno, pues va a haber algunas enfermedades que el paciente ya las tenga que sufrir, digamos, tenga que convivir con ellas todo el resto de su vida. Entonces estaríamos hablando de un estado crónico o de incapacidad. Sí, y por último la muerte, pues no, lo que más queremos, no, ya lo último la última prevención que estaremos implementando como profesionales de la salud es evitar que nuestro paciente, pues evidentemente, pues muera, ¿de acuerdo? Bien, en este sentido, mis niños, también podemos hablar de los niveles de atención médica. Recuerden, hace un momento mencionamos los niveles de prevención, ¿sí? Los niveles de prevención, desde que no queremos que el paciente tenga contacto, desde que ya diagnosticamos oportunamente, no queremos que empeore, desde que queremos que tenga una vida saludable, una calidad de vida buena a pesar de tener ya una enfermedad crónico-degenerativa, pues prevenirnos de la muerte, ¿no? En este sentido, ahora niveles de atención médica. Los niveles de atención médica estamos hablando del tipo institucional, digamos, ¿sí? De la Secretaría de Salud, de cómo tiene toda esta organización para la atención de la población con respecto a la salud y a la enfermedad. En este sentido, podemos ver que el 90 al 95% de la población van a ser atendidos, ¿sí? En los centros de salud, que sería el nivel primario, nivel de atención primario, centros de salud, casas de salud, incluso podrían llegar a ser hospitales, pero estaríamos hablando de hospitales obviamente pues muy generales, donde se estuvieran atendiendo, pues por ejemplo partos normales, no ningún tipo de complicación. Asimismo los hospitales generales para el nivel 2, ¿sí? Hospitales generales o los centros de salud, el ISSSTE, ¿sí? O alguna clínica, pudiera ser alguna clínica privada donde no se lleve a cabo una atención de especialidades. Cuando ya estamos hablando de hospitales, ¿sí? Con especialidades, con una atención especializada a un tipo de padecimiento propiamente de los pacientes, obviamente con un tipo de ¿cómo se llama? Con equipo, ¿sí? Pues también de últimas generaciones, ¿sí? Para la atención de diferentes padecimientos, pues entonces ya estaremos hablando de un nivel terciario, ¿de acuerdo? Pero como se marca aquí, se pretende o se espera que solo el 5 al 10% de la población, ¿sí? Se esté atendiendo en hospitales especializados. Bien, repasamos nuevamente lo de los niveles de prevención. Prevención primaria, periodo prepatogénico, ya lo mencionamos. Prevención secundaria, periodo patogénico, sí, pero vamos a regresarlo a la salud. Y prevención terciaria, rehabilitación, seguimiento y reintegración. Aquí ya estamos hablando que el paciente ya tiene el desarrollo de una enfermedad crónico-degenerativa y será nuestra función como profesionales de la salud en las diferentes ramas o disciplinas mantener una excelente o una alta calidad de vida en nuestros pacientes a pesar de que ya tengan este tipo de padecimientos crónico-degenerativos, ¿de acuerdo? Bien, en ese sentido, pues los médicos cirujanos primero, mis niños, los médicos cirujanos, seguramente se trata de la profesión más noble para el cuidado de la vida y de la atención de la salud, preservar la salud del individuo y la comunidad a través de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
con un sólido sustento humanista, científico y tecnológico que contribuya al desarrollo integral de los individuos, familia y población. Requiere de vocación con un gran sentido de ética, moral y empatía. Hoy en día se vuelve necesario hacer el mayor reconocimiento a quienes, a pesar de exponer sus vidas, nos cuidan y atienden para proteger las nuestras. Se trata de la disciplina de la salud con el mayor impacto en la atención médica, con un alto número de especialidades y subespecialidades. Mis niños, aquellos que hayan tomado la decisión de estudiar para médico cirujano, pues les espera una carrera muy satisfactoria, llena de muchas experiencias agradables, ¿sí? Muy humanista, muy ética, muy social, ¿sí? Que los va a llenar de grandes experiencias, ¿sí? A lo largo de su vida académica y profesional laboral, ¿vale? Pues diferentes tipos de prevenciones que ustedes van a estar implementando. Licenciado en enfermería, pues es la mano derecha de los médicos cirujanos. No estoy diciendo que uno sea más importante que el otro. Todas las áreas, todas las disciplinas de la salud son sumamente importantes, todas, ¿sí? Y el licenciado en enfermería es básico. Es básico para cualquier tipo de tratamiento, atención, prevención, campañas de salud, revisión de los pacientes, toma de signos, administración de medicamentos y un largo etcétera, ¿sí? Parte fundamental para el cuidado no solo de la salud, sino también de la vida de los pacientes, forma la primera línea de atención, revisión y monitoreo de los signos vitales, administración de fármacos, observación del estado fisiológico del paciente, terapia, rehabilitación, actualización de los recursos y curaciones, etcétera. Formación científica, ética y humanística, sí, la responsabilidad social para proporcionar los servicios que contribuyen en la salud de los problemas de la salud, ayudando a satisfacer las demandas de bienestar de la población. Bueno, pues todo esto y más va a estar desarrollando un licenciado en enfermería, ¿sí? Licenciada o licenciado. Bien, cirujano dentista, mis niños, bueno, pues lo que nos dedicamos, ¿sí? Pues es al cuidado de la salud oral, pero sin dejar de tomar en cuenta al paciente como un ser integral. ¿Me explico? Debemos de tomar diferentes tipos de tratamientos pensando en el paciente de forma generalizada y no solo pensar en el aspecto de la boca, ¿de acuerdo? Bien, diferentes medidas preventivas, evidentemente, como desde una profilaxis, una limpieza, la aplicación de fluoruro o la aplicación de selladores, fosetas y fisuras, técnicas de cepillado y pues hay diferentes tipos de tratamientos que pudiera llegar a tener el paciente de acuerdo a la complejidad que esté presentando. Licenciado en nutrición. Se tiende a pensar mucho que el licenciado en nutrición es aquel que te va a bajar de peso, ¿no? Que en lo general es al que vamos a ver para que nos mantenga en un peso ideal, pero no, en realidad la atención del licenciado en nutrición es mucho más compleja que simplemente bajarnos de peso los que estamos un poquito pasados, ¿no? En realidad su atención va desde, bueno, lo podremos llevar desde lo que es la mujer embarazada, una adecuada alimentación, ¿sí? Para el desarrollo gestacional, el neonato, ¿sí? La alimentación del neonato, el desarrollo de la correcta alimentación precisamente del neonato, ¿sí? Y básicamente pues el nutriólogo nos puede acompañar pues todo lo que es nuestra vida, desde lo que es niño hasta a ser un adulto mayor, ¿de acuerdo? Intervienen en todo nuestro desarrollo, vale, pues de acuerdo a los balances nutricionales que requiere cada tipo de persona. Bien, licenciado en gerontología, esta es una disciplina que no es tan nueva, pero vamos, en comparación a médico cirujano, o enfermero, o cirujano dentista, etcétera, digamos que sí es de carácter más nuevo, ¿no? Tiene básicamente lo que va a hacer el gerontólogo es el acompañamiento, ¿sí? Al adulto mayor, el correcto y el saludable envejecer,
¿sí? Profesional de la salud que va a intervenir positivamente en la vida de las personas mayores, atiende, asesora, orienta y apoya a la persona mayor en los diversos procesos que enfrenta durante su envejecimiento, ¿sí? Tanto de carácter biológico, psicológico, social y espiritual, ¿sí? Resignifica y dignifica la vejez hacia un envejecimiento activo y saludable. ¿Ok? Muy importante el gerontólogo, ¿sí? Porque es la atención a nuestros adultos mayores. Bien, licenciado en psicología, pues básicamente es el acompañamiento para resolver problemas emocionales, atendiendo problemas conductuales, adicciones conyugales, sexuales y un también larguísimo, pero larguísimo, etcétera. Mente y cuerpo, estudiantes jóvenes. Tu mente debe estar sana para que tu cuerpo también esté trabajando de una forma adecuada y puedas pues funcionar en tu día a día, ¿no? Si una persona sufre bullying o si tiene baja autoestima o si anda con estrés, con ansiedad, pues diferentes tipos de situaciones que cada uno de nosotros tenemos en nuestras mentes y que estamos cursando con nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues el psicólogo nos va a ayudar para resolver cada una de esas, ¿vale? Aquí también nada más hacer referencia con lo de psicología. El psicólogo es fundamental, es importante, claro que sí, pero también deben de tomar ustedes en cuenta, mis niños, que hay cosas que el psicólogo no va a poder atender como tal, ¿sí? Bueno, como cualquier otra rama de las ciencias, ¿no? Obviamente, pero en el aspecto psicológico nos vamos mucho a la mente y sí, repito, hay o la mayoría incluso probablemente de los padecimientos, de los trastornos, de las situaciones emocionales que presenten los pacientes, las pudieran atender o las pudieran resolver con un psicólogo, pero también a lo que voy es de que no deben de olvidar que hay personas que no es meramente el pensamiento los que los hace tener ciertos tipos de conductas o los que los haga sentirse bien, sentirse mal, sentirse enojado, etcétera. Entonces también identificar los alcances que tenemos dentro de la psicología, ¿me explico? Porque si una persona tiene algún tipo de problema anatómico, fisiológico, me refiero a endocrino, ¿sí? O neuronal, pues el psicólogo pues evidentemente podrá ayudar, pero su ayuda estará limitada porque probablemente necesite la atención ese paciente de un profesional de la salud especialista en psiquiatría, por ejemplo, o en neurología o en endocrinología, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, importante el psicólogo, pero también hay que conocer límites, ¿vale? Para darle una adecuada atención a nuestros pacientes. Licenciado en farmacia, bueno, el farmacólogo lo que va a hacer es llevar un correcto registro de la administración y abastecimiento de los medicamentos, recomendaciones directas a los profesionales de la salud que recetan, ¿sí? Y una observación constante de lo que vienen siendo las ¿cómo se dice? Las reacciones que pudieran llegar a tener los medicamentos sobre algunos pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, una actividad que yo les dejaría de tarea en este sentido, mis niños, sería que identifiquen cuál es el nivel de atención primario en su localidad que más cercano a tu casa y cuáles son las acciones preventivas que realizan en ese nivel primario, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando, en este caso podrían ser tu centro de salud. Entonces, ¿cuál es el centro de salud que está más cercano a tu casa? Sí, ¿cuáles son los profesionales de la salud que encuentras dentro de ese centro de salud? Sí, y cuáles son las acciones del profesional de la salud que presentan en ese centro de salud con respecto a las diferentes atenciones preventivas. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.